¿Qué hubiera pasado en el mundo si Hitler no hubiera sido vencido en la guerra? ¿Qué hubiera sido el mundo si Hitler no hubiera sido vencido en la guerra? Yo como comunista convencido creo que el mundo mejoró cuando Hitler se suicidó en su búnker y luego pues hace unos días se celebraba pues esa gloriosa toma de la Unión Soviética sobre Berlín. Creo que el mundo definitivamente cambió. Eso está cuestionado. Sí. Pero claramente, por eso decía como comunista convencido, ¿no? Eso está cuestionado. Sí, pero digamos lo dejo ahí. Vamos en ese entendido, ¿no? Entonces, vamos, bueno, lectura personal de ese terreno. Luego entonces, ¿es condenable la violencia o digamos para un comunista convencido, pues la violencia en ese momento era necesaria porque no era posible llegar a una mediación de algún tipo de negociación en ese momento? Eso como un marco que mencionaba el compañero de Viso Realidad, ¿no? Ahora, no desestimemos pues el conflicto en una escala más local, ¿no? Y aquí voy con que el problema, digamos, de la paz total en lectura personal tiene que ver luego entonces con un problema que Petro ha entendido muy bien, que pasa más allá de un desarme, y es un problema en esencia de mediación del sujeto con la estructura. Cuando usted vive en una zona históricamente vulnerada, donde carece de oportunidades y donde el fusil aparece al lado con la posibilidad de mejorar las condiciones de vida, pues quizá ahí hacer este ejercicio violento ya quizá sea diferente. Y en tanto, Petro lo menciona, vamos a resolver los problemas de la estructura, es decir, inversión, formación y digamos todo ese tipo de políticas sociales y afirmativas. No voy a entrar en detalle porque más adelante pues se puede hablar de eso. A propósito de lo que menciona la compañera con aquello de los planes de desarrollo, creo que hay una enorme responsabilidad en torno a revisar de qué manera, vía resolver el problema de la estructura, podemos lograr una reducción de la violencia, ¿no? Pero por otro lado nos enfrentamos también que eso es un problema del poder. Digamos, pues, poder tiene muchísimas definiciones, pero vamos a permitir compartir una definición con ustedes. Básicamente la posibilidad de someter y o ejercer la voluntad propia ajena. Y entonces en ese escenario, muy en el marco de la condición humana, esa mediación de sujeto-estructura claramente pasa por relaciones de poder en las cuales usted como individuo o colectividad pretende someter o ejerce una voluntad, o ejercen sobre usted o someten sobre usted. Tipo de voluntad pasa por usted mismo, su familia, su grupo de amigos, su pareja, en fin, como que el grueso de la estructura en lo micro, en lo macro, ya los sociólogos pues pasa por justamente a revisar que luego entonces en tanto somos humanos, quizá pues nuestra pretensión de control y de imponer o someternos a voluntad, pues quizá va a llevar a mediar otro tipo de relacionamientos, y ahí va nuevamente pues un problema de estructura de sujeto, pues que nos va a llevar quizá a una sociedad donde las confrontaciones de poder se puedan tramitar de manera más democrática. Quizá estamos avanzando como sociedad. Creo que ahora la historia en ese sentido ha velado también un papel importante, ha velado pues claramente ese ritmo en términos de alcanzar pues maneras menos violentas de tramitar pues nuestras pulsiones de poder, digámoslo así. ¿Qué pasa finalmente por otro problema, que es el problema de la libertad, ¿no? En tanto usted, en tanto capacidad de orar y en tanto capacidad de ser, ¿no? A propósito de eso, pues vamos a hablar con un ejemplo muy concreto, ¿no? De diversidad sexual. Digamos, nosotros hablamos mucho de Estados Unidos como referente, y quizá pues conocemos otras referencias digamos, de lucha
a propósito de las políticas afirmativas y a propósito de la libertad positiva, de libertad de ser, pues, en tanto nuevamente la estructura, una estructura que impide a una persona celebrar su diversidad en todo su espectro, pues claramente nos enfrentamos es un problema de poder y en tanto un problema de mediación que impide o no, y ya ahí en los casos pues nos topamos claramente también con ejercicios violentos a propósito donde el mercado también le dice usted tiene cierta capacidad, usted puede ejercer su voluntad y ejercer su libertad, pero a qué costo y efectivamente si realmente está siendo libre gracias al mercado o no, yo lo dejo ahí en consideración. Y por otro lado, si basta con a propósito de esto, la libertad de los liberales, basta con que usted no se intrometa en la vida o en el proyecto de vida de las otras personas. Entonces, creo que para hacer una aseveración más acertada a propósito de paz total, y creo que la paz total, a diferencia de la paz de Santos, en su planteamiento ha sido más eficaz en entender que pues, no solamente se trata de desarmar un grupo armado, que no solamente se trata de lograr un acuerdo jurídico y político, sino que pasa por realmente y en serio modificar las condiciones materiales y simbólicas de existencia que impiden que una sociedad como la colombiana viva en paz. Eso es lo que hay que compartir. Creo que pues un poco mis términos son en ocasiones muy duros, pero creo que pues por responsabilidad en lo que trabajo y también lo que he venido como liderando en estos últimos años, pues creo que es responsable también pues, de decir la verdad. Qué lindo. Pero yo creo que también es interesante escuchar que hay otras definiciones de poder. No todo poder es dominación, no todo poder es opresión. Hay una definición por la corriente, por ejemplo, de Michel Foucault, que define el poder como aquellas acciones que modifican acciones. Entonces el ejercicio de poder está aquí en la relación de los dos, en la relación de este recinto, en la relación de los estados, en la relación del Estado con la sociedad, en las grandes relaciones. Y esas acciones que modifican a otras acciones, como el ejercicio de poder, no son siempre violentas, no tienen por qué ser siempre violentas. Y aquí apareció también un poco la idea de la violencia asociada a la idea de la guerra, pero digamos que no hace parte en este momento de nuestra conversación del tema de la guerra, sino a lo que nos está invitando el gobierno y nosotras y nosotros estamos pensando acá, es la posibilidad de hacer paz real, paz querida, paz de todos y todas. Entonces eso nos llama la atención por lo personal, por lo humano, como decía Henry, Berta, bueno, Vilma, muchas personas ya han dicho aquí el tema que pasa por lo humano, que no significa no reconocer el contexto histórico, político, social y cultural que ha dado génesis a todas esas expresiones de violencias en Colombia, que pasa también por la violencia en la vida cotidiana, en la vida de pareja, pero también esas grandes confrontaciones, como lo fue todo el siglo XIX de guerras civiles y todo el siglo XX y el XXI, lo que llevamos de conflicto armado interno. Desconocer y reconocer ese contexto histórico, pero también el llamado que nos hacen las compañeras y los compañeros es a apostarle también a una sanación, a sanarnos como personas, a sanarnos como colectivo, a encontrarnos con nosotros mismos, y eso que nos imposibilita encontrarnos con la persona, él o ella distinto, él o ella diferente. Y eso creo que es una de las grandes debates y preguntas del tema de la paz y de la negociación y de la reconciliación, y es cómo encontrarnos con los distintos, con las distintas. Pero no los distintos fáciles, porque yo sé que aquí soy distinta de Mario, porque a mí no me gusta tanto estar mirando el celular. O sea, somos distintas. Sí, pero eso no me va a hacer en el de Mario. O yo no me peino como Javier, o yo no uso la boina de Martino, o yo no soy tan bonita como Yamile. O sea, eso no nos hace enemigos, enemigas. ¿Viste? O sea, aquí, si nosotros nos ponemos a hacer un ejercicio de negociación política aquí,
va a ser muy fácil. O sea, con todas las diferencias, con todas las críticas, va a ser muy fácil. ¿Por qué? Ya todas y todos nos hemos dicho, creemos en la justicia social, creemos en lo alternativo, creemos en el arte. No somos artistas como el maestro y la maestra, pero creemos en el arte, en la cultura, en las experiencias de las comunidades ancestrales, de los abuelos, de las mayores. Creemos en alternativas. Entonces, algo nos une aquí en este recinto. Pero lo que se llama hoy, ya llamaba el presidente y otros y otras, de los diálogos improbables, y es lo que Henry nos relató. Estoy de acuerdo con Vilma, y el relato que nos hiciste maravilloso. Sentarnos a hablar con los paramilitares, con las personas metidas en la guerra, pero en la guerra cruda, no solo en la ideología de la guerra, sino ahí, en carne viva, especialmente de estos personajes de la extrema derecha y los grupos paramilitares que han sido, pues todas y todos sabemos, ¿no? De ese horror de estos personajes. Meternos a dialogar con estas personas, eso sí es lo que se llamaría diálogo improbables. Eso sí nos plantea grandes retos. Claro, en la relación, Luis decía, tenemos que pensar cómo nos comportamos en la vida cotidiana, en la pareja, en el bus, en las diferencias aquí en el salón de clase. Eso también incluso en la relación de pareja, cualesquiera que ésta sea, ¿no? Eso nos plantea debates importantes, retos importantes, pero no nos resultan tan difíciles a lo último como estos diálogos de esta apuesta que el gobierno está planteando de paz total con esta diversidad de grupos armados que han tenido génesis, o sea, conectadas con realidades concretas en el territorio.